Buenos días, compañeros y compañeras, para darles la bienvenida a esta gran reunión. En un principio queremos poner unas pequeñas reglas para que nos salga todo bien. Ya Enuar lo ha dicho, el que vaya a intervenir prende la cámara porque esto va a ser proyectado por las redes sociales. Y también mientras esté hablando una persona, los demás debemos de tener los micrófonos apagados para podernos escuchar bien y no haya interferencia en las intervenciones. En el día de hoy es un día muy importante para nuestra organización sindical porque vamos a tratar un tema bien interesante que desde el 2013 venimos dándole candela a este tema y hasta el momento, después de 7 años, aún todavía no ha sido pagado ¿Qué le este importa? recurso que estamos reclamando y que consideramos, con el análisis que hemos hecho jurídico con el doctor Edgar Polanco, consideramos que tenemos que dar unas pautas para que ustedes entiendan eh, por qué no se ha pagado y cuál es el camino a seguir para poder llegar a ese logro que tanto esperamos para el beneficio de nuestros afiliados y por ende de sus familias. Quiero darle una bienvenida a todos los compañeros nuevos que han ingresado a nuestra organización sindical. Algunos vienen de la parte privada, otros vienen de lo público, ya conocen lo público y le queremos abrir un espacio bien grande en nuestra organización sindical para que participen de todo lo que estamos realizando. Hoy estamos empeñados en cambiar ese chip del servidor público y comprender que el conocimiento, la capacitación es lo más grande que puede tener una persona en la vida, que a través del conocimiento es que se consiguen grandes logros y hoy que el servidor público es un servidor que tiene que ser íntegro y que tiene que ser dinámico. Cuando hablo íntegro y dinámico, tiene que ser una persona responsable de lo que va a ser sus responsabilidades, sus derechos y sus obligaciones. Y cuando digo que tiene que ser dinámico, es precisamente que la carrera administrativa hoy en día va mejorando día a día. Es decir, si usted entró en el cargo más bajo, en pocos años debe estar escalando hasta llegar al escalón más alto en la carrera administrativa. Ah, No podemos quedarnos en el confort de solamente estar pendiente de recibir el salario y no más, sino que estar pensando en el futuro y en el progreso de la persona y de la familia. Y además de eso, cuando hablo de íntegro, es que el servidor público tiene que saber todo lo que es las normas que rigen la carrera administrativa y lo que es el servidor público. Porque es que muchos de nosotros dicen soy servidor público, pero ni siquiera sabe qué significa la palabra servidor público. Tienen un cargo y ni siquiera saben cuáles son sus funciones. Tienen unas responsabilidades y no las saben realizar como debe ser. Entonces, por eso es que esta organización está empeñado en que todos, absolutamente todos, nos empeñemos en aprender todos los días, en capacitarnos, en ser unas personas mejores cada día y no quedarnos en el confort de solamente soy servidor público y espero los 30 recibir el salario. Y algo muy importante
que yo quiero, porque hoy quiero hablar en blanco y negro, quiero hablar directo como a mí me gusta, decir las cosas que siento para que las demás personas también digan lo que sienten. Y yo creo que nosotros estamos trabajando y tenemos un privilegio de tener un trabajo con estabilidad laboral, que tenemos un trabajo que tiene todas las garantías, que tienen sus prestaciones sociales, que tienen absolutamente todas las garantías que le da el Estado y que hoy en día somos contados, somos bendecidos los que tenemos este trabajo en estas condiciones. La gran mayoría de los colombianos están desempleados, están tercerizados y hoy el decreto 1174 le está diciendo, está aprobando el Congreso y el gobierno nacional que ya no va a haber pensión para el futuro, que ya no va a haber seguridad social pagado por las empresas, que no va a haber garantías de nada, absolutamente todo lo tiene que pagar de su bolsillo el trabajador. Entonces, esos beneficios que hoy estamos gozando no han sido gratis, compañeros. Como lo dije en el video pasado, convocándolos a la marcha del día miércoles. Y le duele a uno salir a una marcha y convocar a la gente a defender lo que ha costado sudor y muerte, porque es que esto no nos lo han regalado. Todos estos beneficios que estamos peleando hoy no nos lo han regalado. Ha sido a través de lucha y vuelvo y lo repito, a través de muertes de líderes sindicales y líderes que han sido asesinados por reclamar sus derechos. Entonces eso nos corresponde a nosotros. ¿Qué tal mañana los hijos de nosotros nos van a juzgar? Mire, el pasado, la gente del pasado defendió y conquistó estos logros y mi papá, mi mamá dejó quitarnos eso y nosotros, los hijos, no estamos beneficiando de nada. Entonces, es un llamado a atención para que ustedes sepan de que tenemos una responsabilidad con nosotros, con nuestra familia y sobre todo con el futuro que son nuestros hijos. El tema de hoy lo he hablado ya en varias ocasiones con el doctor Edgar Polanco. Y como lo dije en un principio, este tema está en el acuerdo laboral, que por cierto, la gente en muchas ocasiones le hemos dicho, revisen el acuerdo laboral. Los acuerdos laborales no son hechos solamente para tenerlos en una cartita. Estos o aquellas personas que lo han reclamado y lo tienen en la casa pero no lo leen. Aquí hay unos derechos que se han ganado a través de una negociación y esa negociación ha sido fruto de la pelea de nosotros, las organizaciones sindicales y los negociadores para el beneficio de los trabajadores. Y en muchas ocasiones este acuerdo pasa y no se reclama en su totalidad. Y esto es de obligación cumplimiento. Entonces, compañeros, miremos toda esta parte y no le echemos solamente la responsabilidad a los dirigentes sindicales, sino que nosotros como servidores públicos sindical también tenemos que participar y tenemos que hacer una participación activa y no pasiva y solamente esperando como el pajarito que abriendo la boca que le lleve el bocado el papá. No, compañeros, esto es una lucha de todos y el SUNED está integrado por todos sus miembros, afiliados y directivos. Nosotros simplemente los orientamos y los representamos en este. Nosotros podemos construir, no podemos conquistar que ustedes pretenden y que nosotros también pretendemos. De modo que este es un llamado, compañeros, porque la verdad que es muy triste salir a defender los derechos
y solamente salen los mismos 10, los mismos 15. Y así no es, compañeros. Me disculpan que hoy, vuelvo y repito, estoy hablando en blanco y negro y estoy hablando muy concreto y directo para nuestros afiliados. Este mensaje tiene que llegarle a todos nuestros afiliados. Entonces, compañeros, este tema del día de hoy está en los acuerdos laborales desde el 2013, hace 7 años, y no se ha podido cumplir. Y no se ha podido cumplir simplemente porque no haya voluntad política de la administración, simplemente porque ha habido voluntad política, pero cuando hay un cambio de administración, se reversa todo y vuelve a iniciar y no ha sido posible esta situación. Y otra situación que en el acuerdo dice gestionará. Y toda la administración dice, es que estamos gestionando, pero no se llega al final porque no hay algo concreto. Yo lo dije en una reunión hace ya varios años. Mire, todos los entes territoriales y los entes nacionales, cuando hay un derecho que tienen los trabajadores y se reclama, mientras no haya un fallo judicial, no lo van a pagar. Y esto está demostrado con esta situación. En una reunión en una mesa de concertación con todas las organizaciones sindicales y estaba en la mesa la secretaria de ese entonces, Luz Helena Escárate, yo lo dije ahí delante de todo el mundo, porque dijimos, es que esto está por acuerdo y no necesitamos meterle parte jurídica. Yo le dije, aquí hay voluntad política entre los que estamos aquí, pero me van a dar la razón de aquí a mañana, que los entes territoriales, mientras no haya un fallo judicial, no va a pasar absolutamente nada, compañeros. Así sucedió con la homologación y nivelación de los compañeros que venían de la gobernación. Duró 10 años y mientras no hicimos acciones en el 2007 que nos tomamos los colegios, la educación, ahí fue que resultó el logro que conquistábamos. Y esto ya llevamos 7 años, compañeros. De modo que es como un llamado de atención que le digo. Vamos a hablar hoy de nivelación de grados. Nivelación de grados depende de un acuerdo municipal. Voy a ser bien claro para que ustedes entiendan cuál es la dinámica y cuál es el alcance que tiene cada uno de los puntos que voy a realizar. Igual, el doctor Edgar Polanco es muy claro en su intervención y él también les va a dar una claridad. Pero este tema lo manejo a la perfección y yo creo que estoy en capacidad de darles una directriz para que ustedes entiendan cuál es la dimensión y para dónde queremos llegar. Nivelación de grados. Depende del acuerdo 200, acuerdo municipal 200 del 2006, en su artículo 5, que dice que en algunos cargos que hay varios niveles, dice que debe nivelarse del nivel más bajo, los niveles más bajos tienen que nivelarse al nivel más alto de cada cargo. Es decir, esta nivelación de grados no le corresponde a todo mundo, porque aquí cuando uno habla de algo y todo mundo, ay, sí, metamos un derecho de petición y todo eso, y por esa situación que no se entienden las cosas, se enredan los procesos. Esa nivelación de grados es específico en los puntos que dice el artículo 5 del Acuerdo Municipal 200 del 2006, que ustedes lo pueden entrar a analizar y mirar para que se den cuenta que no es lo que diga el presidente del SUNED o lo que diga el doctor Polanco o lo que diga X o Y sindicato, no, es lo que dice la norma. Entonces los invito, métanse a Google, dígale Acuerdo Municipal de Santiago de Cali 200 del 2006 y buscan el artículo 5 y él dice
a qué cargos tiene el derecho de esa nivelación. Nivelación salarial. Y aquí colocamos a igual trabajo, igual salario. ¿Qué significa esto, compañeros? Dentro de la administración, cuando hablo de administración, estoy hablando de todas las secretarías, incluyendo la Secretaría de Educación, que siempre creen que la Secretaría de Educación es un ente de una rueda suelta o separada del municipio. No, la Secretaría de Educación es una más del municipio de Santiago de Cali. Es decir, que estamos hablando de nivelación salarial de todos los que estén en esa condición. Y me voy a referir en la parte de educación, que la mayoría están aquí, son de educación. Esa nivelación salarial le corresponde principalmente a aquellos compañeros celadores y compañeros auxiliar de servicios generales que entraron en el 2004. Y aquellos celadores y de auxiliares de servicios generales que venían de la gobernación y que ganaron el concurso del 2005 y fueron posesionados en el 2012, y a ellos, cuando entraron en carrera administrativa, le pusieron el salario que venían devengando los compañeros que se posesionaron en el 2004. Los compañeros que venían de la gobernación le hicieron una homologación y una nivelación salarial en el 2007, y ellos quedaron con un salario superior a los compañeros que estoy refiriéndome, que son los que empezaron en el 2004. Apágame el celular, ese. Entonces esos compañeros quedaron con un salario superior a estos compañeros que estaban en el municipio, que ingresaron en el 2004. ¿Y por qué? Porque los compañeros que venían de la gobernación no le podían desmejorar su salario. Entonces, en la posesión que le hicieron, les colocaron que ellos iban a devengar ese salario hasta que terminaran su vida laboral, bien sea porque se vayan pensionados, se hayan retirado o fallecido, y quien reemplace a ese compañero o a ese cargo tendrán que entrar con el del municipio. Así dice el decreto de los compañeros de la gobernación. Pero hoy en día nos encontramos con una norma que ahorita les va a explicar el doctor Edgar Polanco, que habla a igual trabajo, igual salario. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los compañeros que venían de la gobernación, que vienen con un salario más alto, y los compañeros del municipio están en el mismo rango, el mismo nivel y las mismas funciones. Porque el celador tiene las mismas funciones, el auxiliar de servicios tiene las mismas funciones, tanto el que viene de la gobernación como el que estaba en el municipio. Por eso es la pelea jurídica ahora, para que se pueda nivelar, que todo mundo quede ganando el mismo salario en los cargos similares. Es decir, aquí hay dos intervenciones, digámoslo así, dos partes jurídicas. Una con el acuerdo del 200 del 2006, y dos con la nivelación de grados, que es totalmente diferente, que muchos compañeros sindicalistas, de líderes sindicales, meten todo eso en una sola bolsa. No es así. Entonces son dos procesos totalmente diferentes. Horas extras y compensatorios. Aquí vamos a pedir la reliquiación de horas extras y compensatorios para los que están en estos momentos como celadores, porque lo dice la norma y lo dice la ley. Ellos tienen un derecho a ganar horas extras hasta 50. Pero cuando pasan de 50, tienen derecho a que se les dé compensatorios, días compensatorios. Pero aquí en el municipio no sucede eso. Se pasan las 50 horas, pero ellos no reclaman el compensatorio, ni el rector o la persona encargada tampoco les da el compensatorio.
Entonces, esa es una reclamación también que hay que realizar. Y cuando habla de reliquidación de horas extras, es preciso porque a los compañeros celadores, y no solamente aquí en Cali, sino eso es a nivel nacional, que esto nos lo va a explicar de pronto, también nos va a dar un poco de claridad el compañero Germán García, presidente nacional, porque ya él ha ganado demandas en Bogotá, en Cundinamarca y en otras regiones del tema. ¿Qué significa esto, compañeros? Que a los celadores le están liquidando, toda la vida le han liquidado con una base de 240 horas. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se mastica? Si ustedes saben, los privados tienen que trabajar 48 horas semanal, 240 horas mensual. Los servidores públicos trabajamos 44 horas semanal, 190 horas mensual. Entonces, las horas extras vienen siendo liquidadas como si fueran celadores privados, con base de 240 horas. Esa es la explicación para pedir esa reliquidación de horas extras. Algunos me van a decir, nosotros traímos a un abogado que se llama de apellido Mantilla, se dio poderes. Resulta que sí, eso es una responsabilidad que tenemos nosotros como seccional Cali, y hay una responsabilidad también a nivel nacional que ahorita el compañero Germán también tendrá que explicar esto. Muchos compañeros celadores le dieron poder al señor Mantilla y la verdad que nunca se ha hecho nada al respecto. Entonces, por eso volvemos a tocar el tema, porque hay que ser claros con los compañeros. No se puede mentir, no se pueden enredar las cosas y hay que decirlas con nombre y apellido. Y por último, las horas extras ocasionales al personal administrativo, que son las secretarias, los auxiliares administrativos grado 4, grado 5, grado 6, todos los que trabajan en las oficinas de las instituciones educativas y también auxiliares de servicios generales. ¿Por qué hablamos de horas extras ocasionales? Precisamente porque en esa toma que hicimos por allá en el 2006, 2007, en el Camacho, estando en la Secretaría de Educación, no recuerdo si fue con el doctor que falleció hace poco, Hernán Sandoval, conocido por ustedes, que le pusieron Pinocho, y que fue una persona que dio mucho para el movimiento sindical. Esa concertación, ese acuerdo que se hizo allá por esa toma, llegamos a que la Secretaría de Educación le pagara en forma ocasional a este personal, porque en épocas de matrícula o fin de año, en eso, cuando se gradúan los muchachos, que sacan las certificaciones, los diplomas y todo eso, la secretaría y todo el personal y servicios generales, pues tienen que trabajar más de las 8 horas. Entonces, por eso se habla ocasional, no es de todo el tiempo posible. Y eso quedó plasmado en una circular que la voy a mencionar. Es una circular, perdona, circular no, es un decreto, el 4110.20.0311 del 2014, de mayo 12. Esa circular la tenemos que volver a retomar. Ya en una reunión con el secretario y con la subsecretaria lo retomamos y ellos presentaron un informe que más o menos fue lo que se habló en esa reunión. Y ahí volvimos a retomar ese punto. Entonces, vamos a hacer valer eso
en las instituciones educativas. Yo creo que tenemos que tener ese compromiso de ustedes. ¿Qué hay que hacer, compañeros? Hombre, usted para hacer reclamación, para poder reclamar algo, usted tiene que tener evidencias. Evidencias. Entonces, si yo no tengo evidencia, no tengo argumentos para pelear nada. Y eso ha ocurrido durante mucha época con nuestros afiliados y con nuestros funcionarios. Porque es que son muy olímpicos, que alguien mete una tutela o un derecho de petición y ahí mismo se riega y ahí mismo todo el mundo lo mete. Y un derecho de petición te lo contestan a los 20 días, a los 15 días, pero te dejan esa respuesta y se olvidan. Y entonces, cuando hacen la reclamación por ahí, después que dura eso, unos 3 años, uno les pregunta del derecho de petición, yo no sé si lo metí o no lo metí. Entonces ya la responsabilidad es del sindicato. Ya la pelea la tiene que dar el sindicato. Y si no le pagan, ahí sí, uy, ¿por qué no pagan eso? ¿Por qué no? Entonces, compañeros, aquellos compañeros que quieren hacer valer esto, tienen que tener evidencias. Tanto los celadores como los de servicios generales, como los auxiliares administrativos. ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, este fin de año las secretarias les tocó quedarse 2, 3 horas en el colegio haciendo las certificaciones de los diplomas o haciendo lo que el rector les indique o su responsabilidad. Entonces le dice, rector, necesito que firmemos que voy a trabajar 2 o 3 horas de más para tener evidencias y poder reclamar esas horas extras, porque usted no está regalando su tiempo y ustedes lo tienen que pagar, ¿sí? Pero tienen que demostrar que sí lo hizo, porque, sí, yo lo hice, pero ante el juez usted tiene que mostrar que sí se realizó, de resto no hay nada. Lo mismo me refiero también a la evaluación del desempeño, compañeros, ahora que están en carrera administrativa. Tengan evidencias para la calificación. Sin evidencias, a usted los pueden sacar. Hay un caso de unos compañeros nuevos. Le estamos llevando el caso con el doctor Edgar Polanco y estoy seguro que los vamos a defender porque le han vulnerado unos derechos para la calificación. Perdone que me salí un poquito del tema. Entonces, estos 4 puntos los vamos a tratar con el doctor Edgar Polanco y espero que se entienda y no se vaya a decir cosa diferente a los compañeros o en las redes, que cuando uno habla una cosa aquí, se lleva otra cosa diferente allá y luego el malo es uno y el bueno salen siendo otras personas ajenas que toman el ejemplo de esta organización y se abanderan de los procesos de nosotros. Entonces, compañeros, adelante, doctor Edgar Polanco, y muchas gracias por esta asesoría que nos va a dar en el día de hoy. Muy buenos días a todos ustedes. Heriberto, muchas gracias por esta invitación. Me honra siempre poderlos acompañar o asesorar en los temas que ustedes consideran pertinentes y convenientes además para todos ustedes. Bueno, yo siempre que hablo con Heriberto quedo gratamente también sorprendido por el conocimiento y dominio que él tiene de los temas jurídicos. Yo digo que a Heriberto únicamente le hace falta el título de abogado, pero él realmente maneja muy bien y sus conocimientos y su experiencia además hace que generalmente sus comentarios y conclusiones sean acertados. Y hemos estado dialogando en los últimos días o semanas sobre estos temas que él ha planteado hoy y sobre los cuales yo pues me limitaré a hablar, digamos, un poco más, llamémoslo así, como complementar
lo que él ya ha venido mencionando con acierto, además. Heriberto plantea 4 temas, hay que abordar uno por uno porque son temas diferentes, pero todos son de interés para ustedes. El primero tiene que ver con la nivelación de los grados que ordenó el Acuerdo 200 del 2006, proferido por el Consejo de Santiago de Cali. Sobre ese punto, como bien lo mencionó Heriberto, en esa época, recuerden ustedes que por mandato de la ley y directriz del Ministerio de Educación Nacional se empezó un proceso de homologación como consecuencia de la aplicación de lo que fue la ley 715 del 2001, posteriormente el traslado de plantas de los departamentos a los municipios certificados y posteriormente viene ya la discusión sobre todo el tema de nivelación salarial porque claramente existían diferencias salariales en varios de los empleos y por esa razón entonces se inicia un proceso llamado de homologación por orden de la ley y que en el curso de este proceso se profieren distintos actos administrativos, entre ellos el acuerdo del Consejo de Santiago de Cali, por medio del cual se determinaron las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo de la administración central del municipio. Claro, como hay un principio constitucional consagrado en el artículo 53 que establece expresamente ese artículo, los principios fundamentales, mínimos e irrenunciables del trabajador. Uno de esos principios, de manera concreta, se refiere al principio de trabajo igual, salario igual, que no dice otra cosa, sino de que si estamos ejerciendo las mismas funciones, si las personas están cumpliendo las funciones de los mismos empleos, nada justifica constitucionalmente que una persona devengue más que otra. En este orden de ideas, partimos de una base constitucional y que tratándose de, además de lo que dispone el Acuerdo 200 de 2006, además existe una norma jurídica que expresamente en su artículo 5 ordenó a la administración municipal avanzar sobre la nivelación de los grados salariales. ¿Qué son los grados de escala salarial? Los empleos tienen una denominación y tienen un código, de acuerdo a una reglamentación nacional. Pero por mandato de la Constitución, los empleos también tienen asignado un salario. Y ese salario se establece en las distintas normas a través de unas escalas salariales, unos grados. Entonces, por eso encontramos empleos de una misma denominación, pero de diferente escala salarial, ¿no? Por ejemplo, profesionales universitarios grado 2, que tienen unas funciones, profesional universitario grado 4, que tiene otras funciones y su grado salarial o su escala salarial es más alta. Por ende, como hay distintas funciones, hay distintos salarios. Las escalas salariales las fija por mandato constitucional, en los distritos y municipios las fija el Consejo de Santiago de Cali. Por esa razón se profiere ese acuerdo 200 del 2006. Y concretamente se refirió a la disposición que establece ese artículo 5, que me voy a permitir leerlo porque lo tengo aquí, en el que establece lo siguiente: autorízase al alcalde de Santiago de Cali para que por intermedio del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y de la Dirección de Desarrollo Administrativo, en ese entonces se denominaban así,
Adopten las medidas administrativas y fiscales que correspondan para dar aplicación a lo dispuesto en el presente acuerdo para la vigencia fiscal del año 2007. Parágrafo. Primero, en cumplimiento de lo regulado en este artículo, todas las denominaciones de empleos que se relacionan más adelante y que conforman los niveles asistencial y técnico de la estructura salarial de la Administración Central del municipio de Cali, establecida en este acuerdo, dada la diferencia reducida en sus asignaciones salariales, se procederán a fusionar los que tengan la misma denominación y varios grados salariales a los máximos grados, atención, a los máximos grados que permita la Ley 909 del 2004, el Decreto Ley 785 del 2005 y el Decreto 1746 de 2006, todas estas normas de empleo público, o las normas que la modifiquen o deroguen, para lo cual el alcalde, a través del Departamento de Hacienda, junto con la Dirección de Desarrollo Administrativo, deberán apropiar los recursos necesarios para su aplicación en la vigencia fiscal del año 2008, siendo presentados en el proyecto de presupuesto correspondiente. Del nivel asistencial, entonces, hace referencia a los siguientes empleos: auxiliar área de salud, conductor mecánico, auxiliar administrativo. Me voy a referir a los grados también para que ustedes sepan qué grados son. Auxiliar de área de la salud, el grado que tenía en el 2007, grado 2, grado a aplicar en el 2008, grado 4. Conductor mecánico en el 2007, grado 3, a partir del 2008, grado 4. Auxiliar administrativo en el 2007, grado 3, a partir del 2008, grado 5. Secretario en la vigencia del 2007, grado 4, en la vigencia del 2008, grado 5. Igual sucede de grado 4 a grado 5, auxiliar administrativo y auxiliar área de la salud. Y en el nivel técnico, área de la salud, vigencia 2007, grado 1, pasa a grado 3 a partir de vigencia 2008. Técnico operativo, grado 1 en el 2007, pasa a grado 3, 2008. Y técnico área de la salud, vigencia 2007, grado 2, 2008, grado 3. Como bien lo refirió Heriberto, cuando hablamos de la nivelación de los grados o escalas salariales dispuestas por el Acuerdo 200 del 2006, hacemos referencia o se hace unos empleos, no frente a todos los empleos de la planta, sino que específicamente el acuerdo se refirió a estos empleos que los lleva en este parágrafo primero, los eleva al mayor grado correspondiente. Esa disposición que está en la norma se ha venido incluyendo en los últimos acuerdos de concertación laboral suscritos por los sindicatos. Ellos han cumplido su papel hasta allí, en el sentido en que se adopte como una medida a cumplir por parte de la administración. Y concretamente, frente al acuerdo laboral del 2016-2017, el acuerdo de concertación laboral, en el artículo 52 quedó expresamente consagrado. ¿Qué queda consagrado en estos acuerdos? No el reconocimiento, porque el reconocimiento está en la norma, sino la gestión para su cumplimiento. Entendemos que la administración siempre ha presentado como argumento el problema presupuestal, pero sabemos que el problema presupuestal no es un asunto de derechos o no es una discusión de derechos. Por esa razón, indistintamente de cuál sea la discusión, desde el punto de vista presupuestal, lo cierto es que aquí hay un mandato normativo que está todavía en mora de cumplir. Esa disposición también se contempló en el acuerdo de concertación laboral vigente 2018-2020, en el que en el artículo 32 igualmente se hace referencia a la nivelación de los grados, sin éxito hasta ahora, desde el punto de vista del resultado.
Voy a hacer referencia a los otros temas y luego me referiré un poco al tema procedimental frente al cual me pidió Heriberto hacer especial énfasis, por cuanto él ha mencionado también ya aspectos sustanciales de estos temas. El segundo tema que mencionó Heriberto se refiere al de nivelación salarial, ya no de grados, sino una nivelación salarial. Esta nivelación salarial es más una consecuencia de lo que fue todo este proceso de adaptación de plantas, de acuerdo a la territorialización que tuvo el sector educativo, pero que además tuvo impacto en el resto de, pues, de la planta del municipio. Recuerden ustedes que educación es el 70% de la planta total del municipio, pero todo lo que sucede en educación termina por afectar también el otro 30%, por el principio de igualdad. Entonces, en este punto de nivelación salarial, hay un aspecto importante a destacar, y es que cuando las personas que estaban en gobernación pasaron al municipio, a ellos no se les pudo bajar el salario al salario que tenía asignada la planta del municipio. Ellos conservaron su salario por un principio también constitucional de conservación del salario. Hay este principio que impide que el detrimento en las condiciones laborales y el retroceso en las condiciones laborales, sino que establece que cada día más se tiene que ir mejorando las condiciones del empleado. Y por esa razón, estas personas pasan a la planta, pero generan ya una desigualdad, porque van a cumplir funciones y empleos que otras personas que no venían de gobernación, que se vincularon directamente al municipio después del 2004, pero que venían o vienen devengando un salario más bajo. Hay una diferencia, la hemos estimado entre unos 60 y 70 mil pesos promedio en algunos cargos, especialmente celadores, celadores y auxiliares de servicios generales, pero pues es una diferencia mensual. Y eso tiene efectos prestacionales, además. Muchos de ustedes seguramente ya están pensando en su tema pensional. Están a menos de 10 años ya para pensionarse, o están próximos ya a iniciar o a empezar ese periodo de 10 años. Entonces, estos son recursos dejados de percibir por ustedes que también están dejando de reportarse como aportes y que el día de mañana a ustedes ya se les pensionaron, va a hacer falta para efectos de lograr una mejor mesada pensional. o ya se pensionaron. Por esa razón es muy importante la invitación que hace Heriberto frente al actuar bajo la orientación que hagan las organizaciones sindicales y los abogados que tengan en su momento estos asuntos. ¿Y qué se está presentando en estos momentos? Hemos tenido ya varios casos que nos han consultado. Personas que pasaron de la gobernación a la alcaldía, conservaron su salario, pero concursaron para el concurso de méritos en este 437. Ganaron. Entonces se van a posesionar en periodo de prueba ya para iniciar su tiempo de prueba y después obtener sus derechos de carrera, y están encontrando problemas con la asignación salarial. Porque el municipio está entendiendo que ese es un nuevo nombramiento y son bajo las condiciones del concurso, y el concurso hablaba de una asignación salarial y no pueden ahora pretender que se les mantenga un salario más alto que el que traían. Estamos hablando de que concursaron para el mismo empleo. Pero ya sobre el tema hay pronunciamientos jurídicos, conceptos de la función pública incluso, sobre el particular que indica que estas personas que vienen con una asignación salarial y concursan para su empleo, ya para quedar de carrera administrativa, y por alguna razón se posesionan y resulta que encuentran que le bajan la asignación salarial, esto no es posible, por el mismo principio. No se puede demeritar, no se puede retrotraer en las condiciones laborales, menos aún cuando ha ganado un concurso de méritos. Entonces, esa es una discusión que también se está planteando, y eso va a llevar, además, a que aquellas personas que ingresan al periodo de prueba y luego a carrera administrativa,
a los mismos empleos, pues van a encontrar una diferencia salarial. Porque hay unas personas que van a estar devengando más en el mismo empleo, con las mismas funciones, con la misma escala salarial. Esta situación no es constitucionalmente admisible, desde ningún punto de vista. Y por esa razón, entonces, es importante también que se examine de manera muy detallada ya cada caso concreto. En esto quiero ser claro, las situaciones no son generales y amplias para todo el mundo. Yo siempre he insistido en los temas laborales, hay que revisar caso por caso. Cada historia laboral es un mundo diferente. Cada empleado tiene particularidades diferentes que hacen entonces que esta sea una situación de examen y de cuidado, además, al momento de abordar un estudio de este tipo. Esos dos temas referentes a la nivelación salarial. En materia procedimental, entienden ustedes que es fundamental, por mandato de la ley además, de que antes de que se inicie cualquier reclamación formal ante la justicia para el reconocimiento del derecho, pues es necesario agotar una etapa previa, en este caso, que exista un pronunciamiento de la administración frente al derecho. Por cuanto es este pronunciamiento, esta respuesta a esa petición, la que finalmente será objeto de demanda. Así que, y esas peticiones, y he conocido varias, se han presentado en el transcurso de estos años. Muchas personas me han dicho, tengo que volver a presentar petición. Yo les contesto, hay que revisar la petición que usted presentó, en qué tiempo, qué pidió en su momento y qué le contestaron. He encontrado casos de personas, yo presenté un derecho de petición, como lo decía Heriberto, yo presenté un derecho de petición por allá hace 6, 7 años y a mí nunca me contestaron. Y resulta que vamos a hacer la búsqueda en el Orfeo y encontramos que sí, que hay una respuesta. No sé qué pasó en la notificación, en la comunicación, no sé, pero ahí en el sistema por lo menos hay una respuesta. Así que es muy importante que las personas que se encuentren en algunas de estas situaciones revisen muy bien sus archivos, revisen muy bien y hagan memoria de que si alguna vez presentaron peticiones. Si la persona ya presentó la petición y la petición fue completa en su momento, no tiene que volver a presentar petición, porque se trata de prestaciones periódicas. No existe prescripción. En prestaciones periódicas, me refiero a la prescripción de la acción, ¿no? Entonces se pueden demandar en cualquier tiempo. Pero eso es un estudio, un análisis que ya tiene que hacer el profesional de derecho, dependiendo, reitero, de lo que haya pedido y de lo que le hayan contestado. Frente al tema de los aportes dejados de pagar como consecuencia del no pago de esa nivelación o de esa reclamación, igualmente, se pueden reclamar en cualquier tiempo. No se puede aplicar prescripción trienal para efectos de los aportes, ojo con lo que voy a decir, con respecto a los aportes a la seguridad social. Frente a eso no aplica la prescripción trienal. ¿Cuál es la prescripción trienal? Recuerden ustedes que por mandato de la ley los derechos laborales prescriben en un término de 3 años. Por esa razón, en toda sentencia judicial o en todo reconocimiento que haga la administración, siempre van a aplicar la prescripción trienal. Quiere decir que le van a reconocer los últimos 3 años, con indexación, con intereses, pero finalmente los últimos 3 años. A mí me han preguntado, oiga, Polanco, ¿cómo es eso? ¿Por qué yo no puedo demandar? Porque entonces quiere decir que yo pierdo todos mis 10 o mis 15 años. Porque es que resulta que me van a reconocer solamente en demanda solamente los últimos 3 años en una sentencia judicial. Pues mi respuesta es la administración también. La administración no le va a reconocer 15 años. La administración le va a aplicar la prescripción trienal. Entonces, será una discusión
Porque en mi concepto personal, la aplicación de la prescripción trienal en estos derechos, especialmente de aquellas personas que no le han negado nunca el derecho, es muy discutible. Y tenemos los argumentos jurídicos para sustentarlo. Es muy discutible que le apliquen prescripción trienal. Pero allí es fundamental la habilidad que tenga el profesional del derecho para lograr evitar que el trabajador pierda lo de 3 años hacia atrás. Eso es un trabajo, llamémoslo así, de filigrana jurídica, de mucha precisión y de mucha argumentación además. Por eso al momento de ustedes revisar el tema con profesionales del derecho, tengan mucho cuidado, porque es importante que exista un análisis completo de cada caso en particular, pero además frente al tema de la prescripción, para evitar que ustedes vayan a obtener un reconocimiento menor de lo que verdaderamente les corresponde. Eso frente a la nivelación salarial, tanto por nivelación de grados como por nivelación por diferencia de salarios. No sé, quisiera allí como hacer un corte para saber si hay preguntas o inquietudes antes de pasar al tema de horas extras. No sé si estás de acuerdo, Heriberto. Sí, está bien, doctor. Si alguien tiene alguna duda. No escucho. Si alguien tiene alguna duda, que haga la pregunta. ¿No escucha? ¿Qué pasa? El doctor Polanco está manifestando, Heriberto, que si está claro el tema. Heriberto acaba de decir que si alguna persona tiene alguna duda, aprovechemos la presencia del doctor Edgar Polanco para que él nos despeje esta duda. Bien pueda, Reina, la escuchamos. Buenos días, doctor Polanco. Buenos días. Doctor, la pregunta del millón. Si nosotros entramos en hablar con usted, en mi caso específico, yo soy auxiliar en el área de salud, grado 4, está en el 2007. Tengo derecho a la nivelación. ¿En cuánto me sale el proceso? O sea, ¿qué porcentaje le va a cobrar a la gente? Bueno, digamos que en este momento yo no puedo dar información de ese tipo porque, pues en primer lugar, hemos venido trabajando a través de la organización sindical. Me parece importante su pregunta, pero no la puedo contestar en este momento porque en la medida en que la organización sindical pueda tener una iniciativa de trabajo, pues en su momento la podemos examinar, como de alguna u otra manera también lo hemos venido haciendo en otros temas de interés para los afiliados. Así que pues yo ese punto se lo dejo más de reflexión a las directivas del SUNED para que lo discutan y si es del caso, pues entonces se llegue a examinar cuál sería el trabajo a realizar puntualmente. Listo, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, a ti, gracias. Listo. Yo creo que sería importante, si alguna otra persona tiene alguna duda, alguna pregunta, aprovechemos al doctor Edgar Polanco, que lo tenemos en estos momentos aquí en la línea. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Ruiz. Ingresé hace 7 meses a la institución en cargo de celador. Escuchando al doctor, quería saber sobre por ejemplo, la nivelación o los mismos derechos. Por ese lado, también en cuanto a las primas, uno podría hacer esa reclamación. Sí, el proceso de nivelación impacta frente a todo lo prestacional. Como quiera que las primas se calculan sobre la base de una asignación básica, entonces al nivelar esa asignación básica o esa diferencia salarial, por supuesto que tiene impacto en primas, en prestaciones, en todos los conceptos y emolumentos
que por concepto del trabajo se le reconocen al empleado y que tengan como base precisamente esa asignación salarial. Doctor, ¿esa reclamación se puede iniciar por medio del sindicato? O sea, sí, pues el sindicato está precisamente abriendo estos espacios para que ustedes conozcan un poco más del tema y que pues ya seguramente les darán algunas directrices o les darán algunos lineamientos para el trabajo sobre estos temas. muchas gracias por su respuesta, muy agradecido. Un gusto, Alberto. Hay como para complementar al compañero Alberto, pues en el momento que esto se gane jurídicamente, el dinero pues es mucho menor el que entra nuevo que el que viene de atrás, ¿no? Para que lo tengan. Doctor, pues creo que no hay más Bueno. preguntas, entonces sigamos. Ok, listo. Los otros dos temas a los que se refirió Heriberto en su inicio, pues es el tema de la liquidación de horas extras y las horas extras ocasionales. Sobre el punto, yo les voy a compartir, Heriberto, a través del SUNED, les voy a compartir el concepto más reciente de la función pública sobre el punto. Ese concepto es el 14181 del 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Lo repito, el concepto 14181 del 2020. Ese es del 15 de enero del 2020. Ustedes lo pueden poner allí en Google y les aparece. Ese concepto es importante porque el Departamento de la Función Pública aclara todo lo que tiene que ver con la liquidación y reconocimiento de horas extras. Siendo claro, además, que por disposición de la ley, el Decreto Ley 85 de 1986, la jornada máxima legal para los servidores públicos es de 44 horas semanales. Eso quiere decir que estamos hablando de 190 horas por mes. Sin embargo, para efectos de las liquidaciones, según se me ha informado también por parte del sindicato, la fórmula que está aplicándose para este efecto tiene como referencia no 190 horas mensuales, perdón, sino 240 horas por mes. Es decir, como hay más semanas en el denominador de la fórmula, el valor se reduce. Esta diferencia dejada de reconocer, pues por supuesto que es un derecho que puede reclamar el trabajador con fundamento además en todas las normas que claramente establecen que la jornada máxima legal para los celadores, por ejemplo, es de 44 horas semanales, 190 al mes. También claramente el número límite de horas extras que pueden reconocerse por mes es de 50 horas, pero no quiere decir que no se puedan causar más. Si se causan más, estas adicionales tendrán que ser compensadas con días de descanso remunerado. La información que he recibido es que estos compensatorios no se están llevando conforme a ley y entonces pues a la persona se le está reconociendo un máximo de 50 horas, sin embargo está trabajando un número mayor, especialmente conductores mecánicos y celadores, en algunos casos. Saber que ese trabajo extra nocturno tiene un recargo del 75% sobre la asignación básica mensual y el diurno, el extra diurno, tiene un recargo del 25% sobre la asignación básica mensual. En este orden es muy importante también saber que las horas extras se reconocen por un trabajo suplementario, por un trabajo que debe ser en todo caso excepcional, llamémoslo así. No puede pedirse la reclamación o hacerse la reclamación de horas extras sobre la base de que es que estoy atrasado en el trabajo. Entonces, como estoy atrasado en el trabajo,
me corresponde, como estoy atrasado en el trabajo, entonces me voy a quedar más horas y entonces esas horas son extras. Hay que tener mucho cuidado en esto. Para que exista el reconocimiento de las horas extras es fundamental que ese trabajo sea autorizado u ordenado expresamente por el jefe inmediato. Ese reconocimiento de horas extras también tiene un componente y es que debe existir disponibilidad presupuestal, pero esa disponibilidad presupuestal la tiene que verificar es el jefe inmediato o la persona que va a autorizar las horas extras. Por eso la Secretaría de Educación tiene que expedir una resolución por medio de la cual autoriza esas horas extras cuando son solicitadas, por ejemplo, por los rectores para el personal administrativo. Y debe ser así porque si no, pues quien autoriza las horas extras pues se va a meter en un problema seguramente disciplinario, porque la ley expresamente establece que debe contar, en este caso, con la disponibilidad presupuestal y esa certificación se la da o se la reconoce es la Administración Central, la Secretaría de Educación. Ustedes lograron algo muy importante en los acuerdos de concertación laboral y tiene que ver precisamente con el Doctor, se quedó sin sonido. Se le apagó el micrófono. Doctor, se le fue la voz. Se le apagó el micrófono. Ok. No sé hasta dónde me escucharon. No sabía que estaba apagado. Doctor, mientras llega a una persona que está tratando de meterse ahí, tiene activado el audio, una pregunta que es del chat. Dice, Alberto Ortiz pregunta, ¿el personal que salió de la administración tiene derecho a la nivelación? Y si los de servicios generales tienen derecho a la nivelación de grado. Sí, las personas que fueron retiradas, del servicio pueden hacer la reclamación, claro que sí, pueden iniciar proceso, claro que sí. Y frente a la nivelación, si estamos hablando de la nivelación de grado del acuerdo 200 del 2006, estamos hablando solamente de los empleos que ahí se mencionan y ahí se refieren a ese auxiliar administrativo. Hay que tener presente eso. Eso no quiere decir que eventualmente pueda existir un caso en el que a una persona de auxiliar de servicios generales le están reconociendo una diferencia salarial que está generando una desigualdad en este punto frente a los demás. Habría que revisar, reitero, el caso concreto, a ver qué es lo que está pasando en ese caso. Bueno, les mencionaba que les mencionaba lo de horas extras, no sé hasta ahí dónde me escucharon porque no me di cuenta cuando el micrófono se apagó. ¿Hasta dónde me escucharon? El último pedacito nomás, doctor, el último pedacito. Allá. No, básicamente lo que les mencionaba era que ustedes lograron algo muy importante en el acuerdo de concertación 2016-2017, en el artículo 53 sobre horas extras y recargos en general, en el que se estableció en el parágrafo segundo, en el parágrafo primero, que para el caso específico de los empleados públicos administrativos que laboren en las instituciones educativas municipales, la Secretaría de Educación Municipal dará aplicación al decreto 311 del 2014 y a la circular 18 del 2016 emitida por el Ministerio de Educación y al decreto 1042 del 78, es decir, el procedimiento para el reconocimiento de esas horas extras, trabajo suplementario, y demás normas que la modifiquen para el procedimiento de programación y pago de horas extras, tiempo suplementario y descansos compensatorios. Es importante referir que de acuerdo con la norma nacional que regula este tema de las
horas extras, se establece que es para el nivel asistencial y técnico, el reconocimiento de horas extras. Así que en la medida en que nos encontremos con empleos que se encuentren en este nivel técnico o asistencial, es posible entonces que se causen y se reconozcan esas horas extras, ese trabajo suplementario y los descansos compensatorios, en este caso. Ese concepto que les he mencionado en la función pública expresamente establece que, o mejor, define o establece que es un error en el que viene incurriendo la administración de liquidar las horas extras sobre la base de 240, y para ese efecto se basa en una sentencia del 24 de agosto del 2018 del Consejo de Estado, una sentencia sobre el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Y en esa ocasión se llegó a la conclusión, dice, en criterio de la Sala, o sea, del Consejo de Estado, dicho parámetro no se ajusta al decreto 1042 del 78, toda vez que para el cálculo del tiempo suplementario el Distrito de Bogotá, en este caso, debió tener en cuenta la asignación básica mensual sobre el número de horas de la jornada ordinaria mensual equivalente a 190 horas y no 240. Y que como no fue así, se afectó el cálculo del valor del recargo en detrimento del demandante. Así que cuando hablamos de horas extras, hablamos de una reglamentación, hablamos de algo muy importante que ustedes deben tener siempre en cuenta, y es saber cuándo pueden ustedes solicitar las horas extras, cómo deben solicitarlas, para efectos de que esas horas extras puedan serles a ustedes reconocidas, ya no solamente a celadores o conductores mecánicos, sino también al personal administrativo del nivel asistencial o técnico que cumpla sus labores en instituciones educativas oficiales. Mi sugerencia, esto a modo pues de recomendación, como hay unas temporadas de alta demanda o de alto trabajo en las instituciones educativas, como es el tiempo, por ejemplo, de las matrículas, a mí me parece muy importante que sobre el punto se dicte una directriz por parte de la Secretaría de Educación para que se expida un acto administrativo a través de los cuales los rectores soliciten esas horas extras que se van a tener que emplear, que se van a tener que utilizar y pagar durante estas épocas de alta demanda al personal administrativo en general, y que le facilitaría no solamente el trabajo a los rectores, sino que además al personal administrativo pues le daría la seguridad y la garantía de que le van a pagar sus horas extras. Ese estudio seguramente, si no se ha hecho, es importante que ustedes lo incorporen o se lo soliciten a la administración, dependiendo del número de estudiantes que tenga la institución educativa o la sede correspondiente. ¿Cuál sería el número de horas extras que se llevaría a cabo para que la administración pueda oportunamente aforar esos recursos y que eso pueda fluir rápidamente en su reconocimiento y pago, Heriberto? Eso es una solicitud o sugerencia que yo creo que ustedes pueden plantear ante la administración, pues teniendo en cuenta el derecho que tienen los empleados y que no pase lo que está pasando ahora, que trabajan más allá del tiempo máximo reglamentario, y pues ahí quedan simplemente como favor, ¿no? Tan querido el empleado que se queda trabajando hasta la noche en todo lo que hay pendiente. Así que sobre esa base es muy importante también que se den en esos acuerdos futuros esas temporadas de alta demanda que la Secretaría bien puede incorporar dentro de un proceso de planeación presupuestal. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto estoy atento. Doctor, gracias por esa aclaración y ese espléndido información y explicación del tema. Aquí en este caso, nosotros ya estamos trabajando sobre el próximo acuerdo laboral que lo tenemos que presentar en el primer bimestre del próximo año.
y que pues tenemos que poner o colocar unos artículos que consideramos importantes en esta situación y sobre todo en este momento de pandemia que va a haber mucho más trabajo para los auxiliares de servicios generales porque pues el problema de desinfección y todo eso va a conllevar a que vamos a solicitar que se amplíe esa planta de carga, que la verdad es que es muy poca gente para todo el espacio que hay. Quiero darle la palabra en este punto de horas extras al compañero Germán García, que ha tenido una buena experiencia y pues ya tiene un reconocimiento allá en Bogotá, en Cundinamarca, con unas acciones jurídicas. Germán. Gilberto, buen día, un placer para los compañeros. Me da mucha alegría poder conectarme por este medio y muy pronto podamos reunirnos de manera presencial. Un saludo muy especial al doctor Edgar Polanco, un saludo, muchas gracias por su disertación, por la manera tan clara y diamantina como explica las cosas. Y en el tema que nos atañe, el doctor Edgar Polanco hizo alusión a las sentencias del Consejo de Estado. Quiero también ahí manifestarle a los compañeros y las compañeras que ese es un trabajo de SUNED, Subdirectiva Bogotá, en las demandas de las horas extras dominicales y festivos, y que los compañeros que vienen allí relacionados en el Consejo de Estado están afiliados a la organización sindical acá en Bogotá. Ese es un trabajo que nosotros iniciamos. Experiencias en el Distrito Capital, mi doctor Polanco y compañeras y compañeros. Bomberos Bogotá ha pagado más de 8.000 millones de pesos como consecuencia de estos reajustes y se está haciendo extensivo, por ejemplo, en integración social. En la Secretaría Distrital de Integración Social se hicieron las reclamaciones, nos manifestaron y nos historizaron que no teníamos razón, pero cuando solicitamos la conciliación prejudicial en la Procuraduría, la entidad, a través de una directiva que sacó la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entró a conciliar. Ayer pedí las estadísticas de las conciliaciones del año pasado y de las conciliaciones de este año, y hay compañeros acá de la Junta Directiva de SUNED Bogotá, como el caso de unas compañeras que trabajan en el CURNA, que ya nos llamaron para darnos las gracias, porque por la vía de la conciliación, ante la Procuraduría General de la Nación, la entidad aceptó hacer los reajustes y pagar. Por los últimos 4 años, los compañeros más o menos han sido objeto de pagos que llegan a aproximadamente a los 30 millones de pesos. Le están reliquidando las cesantías, le están reliquidando las vacaciones, le están reliquidando el valor de la hora, y aquí es clave y es importante el tema de hacer la reclamación y de mirar el tema de la caducidad y la prescripción. Entonces, en los últimos 4 o 5 años, 59 compañeros de 160 que iniciaron la reclamación administrativa ya pueden, de manera real y concreta, están diciendo, le damos las gracias al sindicato y a SUNED porque entre 25 y 40 millones de pesos en reliquidación se le está dando, de Gilberto. Germán, en un principio pues, yo pedí disculpas a nuestros afiliados y dije que teníamos algo de responsabilidad de la seccional Cali, igual a nivel nacional, pues el SUNED a nivel nacional, porque pues el doctor Mancilla pues estuvo acá y usted lo acompañó y muchos de los compañeros dieron poder, y entonces yo quería también que usted se refiriera al tema porque pues ahí no sucedió nada con el señor. ¿Qué hicimos en Bogotá? En Bogotá también le dimos poder al doctor Mancilla. Infortunadamente, pues en 25 años, en 28 años que llevamos con Heriberto en la lucha sindical, hemos cometido errores, pero no tantos. Con el doctor Mancilla nos equivocamos. ¿Y qué hicimos en Bogotá? En Bogotá no nos pusimos a pelear con él, sino conseguimos otro profesional del derecho, porque como él tuvo los poderes y no radicó en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, entonces conseguimos otro abogado, le dimos el poder y nos están iniciamos la para entrar a subsanar el tema del doctor Mancilla. Entonces, si en Cali el doctor Mancilla no ha hecho absolutamente nada, lo correcto es entrar a conseguir otro profesional del derecho, agotar la vía administrativa, aunque con los antecedentes que hay, están pagando en la conciliación en la Procuraduría General de la Nación, que se están haciendo de la Procuraduría.
Esa sería como la sugerencia y reiterar las disculpas. Lo hicimos de buena manera. Infortunadamente las cosas no funcionaron, pero hay que corregir. Y la mejor manera de corregir es darle poder a otro abogado, que el abogado nos indique cuál es el procedimiento, si necesitamos paz y salvos, porque en esa negligencia del doctor Mancilla podemos estar perdiendo recursos. Listo, yo creo que han sido claros los que hemos expuesto el tema. Esperamos preguntas, inquietudes con respecto a lo que estamos tratando aquí. Y Heriberto, dime. me comprometo a más tardar la próxima semana a enviarles las certificaciones de los pagos en integración social del año pasado y de este año de los compañeros, que con la conciliación y la procuraduría, la entidad, el distrito capital acepta que están equivocados y hacen las resoluciones internas y pago para que los compañeros no nos lo están pidiendo, pero a nosotros nos gusta estar mostrando con hechos las cosas. Muy bien, hermano. Entonces, ¿alguna inquietud? Heriberto, buenos días. Sí, buen día. Una preguntita de pronto primero, pues buenos días al doctor Polanco y a ustedes los compañeros del sindicato. Don César, sería tan amable de activar su cámara, pero por favor, lo que pasa es que esto lo vamos a grabar, lo estamos grabando para mostrarlo a nivel nacional, si es tan amable. Listo, ok. Bueno, como de pronto parte de las conclusiones de lo que nos ilustra el doctor Polanco, ¿qué directrices se van a tomar o qué conclusiones o qué ilustración nos puede dar él o los compañeros del sindicato? ¿Cuál es el proceso a seguir? Pues en vista de que esto se ha venido dilatando y que no han habido situaciones pues favorables a través de las diferentes administraciones. Entonces, ¿cuál es la directriz a seguir? ¿Es necesario demandar? ¿El doctor Polanco nos va a asesorar, nos va a dar acompañamiento en ese sentido? ¿O hay que esperar de pronto el próximo año, lo que dice el compañero Heriberto, para hablar todos estos temas de la convención colectiva? Esa es mi inquietud. Compañero Heriberto, si me regala 30 segundos. Diga. Gracias, compañero Heriberto. Simplemente para contarle la experiencia de Barranquilla, para que ustedes lo valoren nomás. En Barranquilla, los compañeros de SUNE nos pidieron la información del Consejo de Estado, nos pidieron todos los soportes de los pagos, los demandas en Bogotá, y nos pidieron también una certificación de las entidades de los giros. Nosotros llevamos una carpeta. Augusto presentó un pliego ante la Alcaldía de Barranquilla en el 2017. La administración se comprometió en el acta a pagar. Y esta semana los compañeros nos llamaron porque les toca demandar porque la administración les incumplió. Entonces, y lo otro es que como el sindicato firmó por todas y por todos, y el doctor Polanco nos puede ilustrar, son actuaciones de intuito persona de manera individual. Entonces, ahorita, en la pregunta que me hacían ayer los compañeros de Barranquilla me preguntaban el tema de la prescripción. Que tira para abajo. Listo, Germán. Muchas gracias por todos esos aportes que podemos tener acá para tener evidencias y también certeza de lo que vamos a realizar. Sobre la pregunta, sí, simplemente, Heriberto, es para que ustedes lo tengan en cuenta, que donde se ha firmado por negociación no ha pagado. Puede ser lo contrario en Cali, pero para que no nos pase, porque nos ha pasado como en 5 lados, no más. No molesto más. Listo, Germán. No, eso no es molestia. Quiero contestarle al compañero César, sí. Lo he dicho ya varias veces, al principio también lo dije, y lo dije en una reunión que lo manifesté aquí, donde estaba la secretaria de ese entonces, que esto finalmente, las entidades, mientras no haya un fallo judicial, nos siguen, y perdonen la palabra, mamando gallo. Entonces, mi sugerencia, con todo respeto y creo que de compromiso de organización sindical, así como lo ha manifestado nuestro presidente nacional, creía que debíamos hacer una campaña de nuestros afiliados y los que no son afiliados que quieran acercarse a nuestras oficinas, donde
les vamos a dar la orientación y a juntar las personas que están interesados en llevar esta demanda para dar el poder a un abogado y que sea una sola línea. Porque es que aquí pasa lo siguiente, doctor Polanco y Germán. Aquí hablamos, alguna organización hablamos de esto e inmediatamente esos salen, pero por montones. Y entonces los mismos afiliados de nosotros, vámonos por acá, y se vuelve un despelote. Entonces yo creería que podemos orientar para llevar una sola línea y hacer una demanda grande en el cual podamos tener un control específico sobre la demanda y que no hayan 10, 20 abogados, sino que haya uno solo y poder llevar ese control más real y con mejores resultados. Esa sería como la propuesta que yo coloco, y si hay otra, pues díganla y mencionemos. Si hay más inquietudes pueden hacerla, que estamos para eso, para mejorar y para construir entre todos. Nosotros no nos la sabemos todas, ustedes saben más que nosotros, y entre ustedes y nosotros podemos construir algo positivo para llegar a los logros que estamos enseñados a llegar. Heriberto, el señor José Fernando está pidiendo la palabra. Por favor, active su micrófono para poderlo escuchar. Don José Fernando. Eso sí. Sí, ahora sí, muy buenos días, señor Heriberto y doctor Polanco. Entonces, ¿usted por qué no es tan amable y nos da como la dirección suya de su oficina para nosotros hacer la reclamación? O si nos ponemos de acuerdo con Heriberto, pues yo creo que usted es una persona que conoce el tema. Entonces sería bueno tratar el tema con usted, porque en el caso mío, pues yo pasé de la gobernación al municipio en el 2011 con el concurso 2005, que como celador gané el concurso y entonces allí me rebajaron el sueldo como más o menos 70.000 pesos en la época, en el 2011. O sea que en ese caso vienen siendo 9 años que llevamos con un sueldo por debajo de los otros compañeros que estaban conmigo en la gobernación. Y nosotros hace 5 años hicimos esa reclamación, hicimos un derecho de petición, donde nos contestaron que sí, que eso lo estaban revisando, pero ahí se quedaron revisándolo y no volvieron a decir nada. Y nosotros también nos quedamos quietos esperando que eso ya iba a darle solución, y hasta ahora, pues, hasta ahora que ustedes vuelven a tocar el tema. Y lo otro es que, pues, estoy preocupado porque siempre es bastante emolumentos que se dejan de recibir, y yo ya estoy pensando en la pensión, en la jubilación el próximo año. Entonces eso ya se va, eso hace falta para esa liquidación. Entonces, o a ver si el doctor me da la dirección donde es su oficina y yo personalmente voy allá para que, a ver, con la reclamación que hice, con el derecho de petición, y entonces me haga el favor y me oriente y lo que debemos hacer. Lo otro es que ¿por qué ahora hablan de las horas extras son 190, si cuando yo estaba en la gobernación eran 176, resultaron con 190? Eso es, muchas gracias. Ay, lo del doctor Mancilla, ¿cómo hacemos? Porque yo también le di el poder al doctor Mancilla, entonces si habría que revocarle el poder, ¿qué va a suceder con esto? Gracias. Bueno, Fernando, usted tiene... Dale. Sí, no, quería decirle a José Fernando que efectivamente hay varios casos como el suyo de personas que le disminuyeron el salario cuando pasaron de gobernación a alcaldía y se quedaron ahí en el empleo con un salario menor. Ese es un caso que ya se ha resuelto desde el punto de vista de que a estas personas no tenían por qué haberle disminuido su salario, y en consecuencia ya hay una causa para la reclamación. Lo otro es que, bueno, todas estas discusiones con el abogado anterior es muy importante que las hagan saber, porque sea cual sea el abogado que les va a llevar a ustedes este caso, deben presentarle el paz y salvo del abogado anterior, porque de no ser así,
el abogado que reciba el poder, habiéndosele dado un poder a un abogado anterior, es causa de falta disciplinaria para el abogado que recibe. Entonces, es muy importante, Heriberto, que eso se coordine con el doctor Mancilla para que las personas tranquilamente también puedan tener claridad sobre ese punto, porque la norma disciplinaria para los abogados nos exige que debemos tener el paz y salvo del abogado anterior. Así que ese es un tema que hay que tratar con el abogado que tenía poderes por este caso anteriormente. Bueno, Fernando tiene aquí dos reclamaciones para pedir. Primero, pues lo que acaba de decir de la disminución de su salario por haber ganado el concurso. ¿Sí ve que lo premiaron, Fernando? Dos, tiene el derecho también a la reliquidación de las horas extras. Y el tercer punto que él habla de que le liquidan con 176, esa sí la debo a Germán. Germán, para que aclare esa situación, porque esa sí no la conozco. Yo sé que los empleados públicos son 190 porque trabajan 44 horas al mes, a la semana, perdón. Germán, adelante. Gilberto, me estaba timbrando el teléfono, ¿me la repite, por favor? El compañero Fernando habla de que él creía que las horas extras las deben liquidar, que las horas del servicio público son 176. ¿Y por qué hablamos de 190 horas? Gracias por la pregunta y el doctor lo explicó. Nosotros estamos hablando del valor del pago de la hora. El valor del pago de la hora. Entonces usted coge cuánto gana al mes, divida en 30 y divida por un día, que era una confusión que tenían en Bogotá. En Bogotá nos decían, no, pero ustedes ¿por qué hablan de 190 y no de 240? Entonces estamos hablando del valor del pago de la hora. No sé si el doctor Polanco les explicó la nueva fórmula. Antes cogían 30 días al mes por 8 y daba 240, el valor de la hora. Y a raíz de las demandas que hizo SUNE en el Consejo de Estado se cambió 52 semanas, que son las que tiene el año, por 44 horas, que es el 1042 del 78 y el 1045, que es la jornada de los empleados públicos, sobre 12. A menor denominación, mayor es el pago. No es lo mismo una herencia entre 5 que una herencia entre 4. Entonces, eso aumenta el valor de la hora. Más las horas que usted trabaje, se tiene que hacer ese reajuste con los topes salariales. No sé si fue bien gráfico o el doctor Polanco nos ayuda con ese tema. Pero no estamos hablando de la sumatoria, sino del valor de la hora. Sí, no, básicamente es eso, don Germán. La manera como se aplicó la fórmula, que en el concepto que les he mencionado de la función pública, cita de manera expresa la sentencia del Consejo de Estado donde se hace la precisión de la fórmula y por eso se llega entonces a ese valor de 190, como bien lo menciona el doctor Germán. Es la base que se toma para el cálculo desde el número de semanas que tiene el año y así mismo entonces se hace esa misma división y por eso son 190 semanas, que es el valor que se incorpora en la fórmula establecida en esa jurisprudencia. Listo. Y sobre la otra pregunta de la dirección suya o a través de SUNE, ¿cómo vamos a hacer? Pues bueno, yo prefiero que hay dos medios, digamos, de comunicación muy directos que yo contesto permanentemente, que es el WhatsApp o el correo electrónico. Yo se los voy a escribir aquí en el chat para que lo puedan ver. El teléfono, el WhatsApp es 315-482-5809. 315-482-5809. Por favor, mándenme el chat, el WhatsApp. Es más efectivo porque a veces me llaman y no les puedo atender. Por ejemplo, en este momento en que he estado con ustedes no atendí una sola llamada y tengo ya 15 llamadas perdidas. Entonces, no puedo atender llamadas permanentemente, pero sí hay momentos del día donde yo siempre me siento a revisar chat y estoy contestando.
o el correo electrónico, que ese también lo reviso permanentemente, es epolanco@lexius.com.co. Yo ya se los escribo por el chat para que no tengan inconveniente, Heriberto. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, compañeros? Háganla en estos momentos que tenemos los personajes ideales. Alberto Ruiz, ¿quiere hablar? Sí, don Heriberto. Dale. En consecuencia, lo de las horas trabajadas, es que aquí donde yo trabajo también me hablan de eso, que yo debo trabajar 176 horas al mes y a partir de ahí me pagan horas extras. Doctor Polanco, ¿revisamos eso? Sí, claro, son casos ya muy particulares que tendríamos que revisar porque es posible, yo no digo que no, es posible que en algunas estén aplicando una fórmula diferente. Entonces, si esa fórmula de alguna u otra manera le conviene más al trabajador, pues ahí simplemente uno no dice nada porque hay un principio de favorabilidad al trabajador, ¿de acuerdo? Yo lo que menciono es tal cual como lo definió el Consejo de Estado a partir de la sentencia de los bomberos voluntarios de Bogotá, que hace referencia precisamente el doctor Germán, que toma como base las 44 semanales, las 190 mensuales. Pero si tenemos unas fórmulas que se les viene aplicando y esas fórmulas resultan ser más beneficiosas, bueno, maravilloso. Pero ese es el referente que ha establecido la jurisprudencia nacional. ¿Listo, compañeros? ¿Alguna otra inquietud? Si no, quedan cordialmente invitados para el próximo lunes a las 9 de la mañana, entrevista exclusiva con el doctor Osman Hipólito Roa, hablando sobre el decreto 0216 que contiene las primas extralegales. Como nos gusta todas estas demandas de donde representa dinero para nuestro bienestar, pues ahí está la invitación. Directo, en viva voz, con el responsable de quien nos ha recuperado las primas extralegales en el municipio de Santiago de Cali. Muchas gracias, doctor Edgar Polanco. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes que estuvieron atentos y se ingresaron a esta charla. Muchas gracias al compañero periodista Enver y a todos los directivos que han estado presentes en esta charla. Bien pueda, Germán, despídase. Muchísimas gracias. Les sugiero que lo que le dijo Gilberto, arrancar las reclamaciones, y lo de los pasisalvos lo miraremos con Gilberto, con el compañero Heriberto, y arranquen con esas reclamaciones porque ahí tienen un dinero a favor de ustedes. Germán, falta también, invitémoslos de una vez a la próxima capacitación. Estamos dando capacitación, que es importante para los servidores públicos. Invítalo de una vez para el 7. Sábado 7 de noviembre de 8 de la mañana a 12 del día. 4 horas sobre competencias laborales. ¿Qué es una competencia laboral? ¿Cómo se construye una competencia laboral? ¿Cuántas clases de competencias laborales hay? ¿Y cómo se miden las competencias laborales? De 8 a 12 del día, totalmente gratuito por el glosado de capacitación SUNET. Bueno, igual les puedo adelantar también, compañeros, que en el día de mañana, posiblemente mañana o más tardar el lunes, vamos a abrir inscripciones para aquellos compañeros que quieran hacer una capacitación totalmente gratis en forma presencial. Vamos a hacer una semana de capacitación. Les daré el tema de aquí al lunes también. Van a ser grupos de 30 personas donde se les va a dar una excelente capacitación con todo lo del día. No necesitan sino llegar al sitio, que allá les da hasta el almuerzo, compañeros. Muchas gracias por todos y un abrazo fraterno y revolucionario para todos. Chao, Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación. En el chat ya quedan mis datos.
Quedo muy atento, igual con Heriberto les estaremos compartiendo toda la información. Les voy a enviar el concepto de la función pública para que también lo tengan como referencia. ¿Listo? Gracias. Gracias, doctor. Edward, bien pueda. No, muy amable a las personas que estuvieron conectadas, realmente portaron muy juiciosos y afortunadamente poco a poco vamos mejorando en el manejo de estas herramientas tecnológicas. Muy amable al doctor Polanco por darle claridad a todos los afiliados al SUNEP.